Buen día, dejando el campamento, pero solo por unas horitas. Allá están los chicos despertándose, por allá está Pablito en la carpa, Juanchi ya despierto. Estamos dejando tempranito el campamento, pero por unas horas, porque nos vamos a hacer un paseo a Whittier. Vamos ahora a mostrarles. Nos vamos a crucerear de nuevo por los, ¿qué se dice? Las bahías, los fiordos, y la bahía acá del lado de Whittier. Lo que hicimos en Valdés lo vamos a hacer de este lado. La verdad que bueno, todo lo que podemos hacer en Alaska está espectacular. Y estamos yendo hacia Whittier, estamos muy cerquita, acampando. Así que nos tuvimos que levantar temprano, pero estamos felices porque va a ser una despedida de la península de Kenai. Brutal. Espectacular, porque realmente hoy va a ser el último día en la península. Y nos despertamos tempranito porque, bueno, en realidad tempranito a lo que nos venimos acostando cuando estamos así en comunidad, es tempranito, son las 9. Pero particularmente Whittier tiene un túnel para pasar al lado de la ciudad, al lado de la bahía, que tiene horarios. Para ir sale siempre y media, o sea puedes cruzar y media porque tiene un solo sentido, y para volver en punto. Así que queremos cruzar para poder estar tranquilos y estar a tiempo para el crucero. Sí. Bueno, estamos acá en el peaje del túnel. Allá se hace la fila y Okay, thank you. Thank you very much. el túnel Line 3, perfect. Bye bye. El túnel es pago, así que a nosotros nos corresponde por el tamaño. El precio más bajo, ¿no te cobraron 13? 13, sí. $13. Se paga solo de ida, después de regreso no tenemos que pagarlo. Si no, les decimos que nos quedamos sin plata y nos quedamos a vivir en Whittier. Que no podemos salir, les decimos. Estamos entrando al túnel de Whittier, y no es cualquier túnel, es el más largo de Norteamérica que se puede cruzar en auto. Mide más de 4 kilómetros y atraviesa toda una montaña. Lo más loco es que este túnel también lo usan los trenes. Por acá pasan tanto el ferrocarril como los autos en diferentes horarios. Fue construido en los años 40 por el ejército de Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial, porque necesitaban una conexión segura para llegar al puerto de Whittier. Así que mientras avanzamos, piensen que estamos manejando por dentro de una montaña de más de 1 kilómetro de roca sólida. Y al salir del otro lado nos espera Whittier, un lugar que parece detenido en el tiempo. Ahora sí, estacionada la Toyo en Whittier. Nos vamos a hacer el check-in por allá, acá enfrente del estacionamiento donde queda la Toyo. Así que preparados para el crucero. Miren qué lindo día nos tocó, Espectacular. Todo el mundo nos dice, no, Whittier siempre llueve. Todo el mundo que vi que va a Whittier siempre está lloviendo. Nosotros trajimos el sol a Whittier. Que en la parte de los fiordos, más en esta época en agosto, ya se acostumbra a llover. Mismo todos estos días anteriores nos dijeron que estuvo lloviendo todos los días. Así que estamos con suerte. Living in the moment is the only truth. Let's go slow. Living in the moment is the only. Ya hicimos el check-in, así que vamos a hacer el tour con la agencia Philips. Así que tenemos acá ya los lugares asignados. Vamos a subir. Y este es el menú del día. Salmon chowder, como una sopa de salmón. Muy bueno, elegimos eso si no hay opción vegetariana. Y para los atentos, vieron que esta vez trajimos a Abby. Dijimos, esta vez sí la traemos a Abby, a que disfrute un poco del crucero de despedida de Kenai. Living in the moment is the only truth. Bueno amigos, como el crucero arranca al mediodía, de las primeras cosas que se hace es servir la comida. El almuercito. Y no puede faltar salmón, y aparte elegimos salmón. Sí, sí. Es una sopita de salmón. ¿Recuerdan el otro video que habíamos comido clam chowder, que era como una sopa crema de almeja? En este caso es sopa crema de salmón de Alaska. Entonces sería salmón chowder. Sí, salmon chowder, correcto. Y ahí viene con otras cositas. Con la ensaladita. Esto me encanta, y Aldana no, así que qué bueno porque el tuyo me lo voy a comer yo. Son frutitas, yumis, Un gomitas. quesito, un pancito. Bueno, hay que recargar energía porque cuando ya después de comer nos habiliten a estar afuera, Y ahí vamos nos a vamos. disfrutar todo afuera. Está re lindo el día. Muy bueno.
moment is the only truth. Let's go slow. Living in the moment is the only truth. Terminamos de comer, pancita llena. Miren este solazo, así que habilitaron para poder estar afuera. Estamos acá ahora viendo a una comunidad de lobos marinos. La verdad que la vida salvaje de animales en Alaska es increíble, no nos cansamos de verla. Siempre a donde vayas ves algo. Y este crucero, este tour que vamos a hacer se llama 26 glaciares. ¿Por qué? Porque vamos a ver 26 glaciares. Ya saliendo de Whittier vimos como 4 o 5. Impresionante. Ya. Es la masa de hielo bajando al medio del mar, es una locura. Si sos fanático de los glaciares no te puedes perder este tour. Vamos a hacer una navegación de 120 millas y el tour va a durar unas 5 horas y media. ¿Ya pasó? 1 hora de que salimos, así que vamos a disfrutar este día increíble. Estoy sorprendido del color del agua. Saben que con el tema del buceo nosotros siempre nos estamos metiendo en todos lados. El agua cuando revuelve el crucero se ve como un verde, no sé, como si fuera un verde laguna, no sé, como una locura, la verdad increíble. Y sí se ve, que ya lo vi el otro día haciendo un poco de stand-up en el Pacífico Norte, que hay muchas medusas muy lindas. Sí, vimos unas gigantes ya en Kenai. Pero bueno, acá está esta isla donde estamos viendo todos los lobitos marinos. Por eso es que ahora se detuvo acá antes de seguir hacia los demás glaciares. Perdón, qué loco pensar que, por ejemplo, no sé, en Baja California Sur, de hecho está el video, así como vimos esto, nos tiramos al agua y fuimos a nadar con ellos. Sí. Increíble, increíble. Si algo le faltaba a Alaska y a este paseo era ver orcas. La verdad que para nosotros es la primera vez viendo orcas, saben lo que nos encanta la vida marina, así que poder sumar este animal increíble a la lista. Bueno. De hecho, perdón, el folleto tiene por algún lado un checklist con todos los animales que tal vez podríamos llegar a ver, así que agarrá por ahí, buscá la orca y dale check. Creo que está bastante completo ese check, puede pasar lo que pase en este crucero con las 3 horas, 2 horas que faltan, que la verdad que yo ya estoy hecho. Ver orcas será nuestro sueño dentro de Alaska. Hay pocos lugares en el mundo, creo, donde se ven orcas. La verdad que teníamos la posibilidad en Baja California, pero no estábamos en época, así que poder verlas acá cumple todas nuestras expectativas. Impresionante, el barco se está acercando a uno de los glaciares, así que todo el agua está a full de pedazos de hielo, increíble. Y obviamente, como estamos rodeados de hielo, desde toda la montaña se puede ver cascadas increíbles por todos lados que van apareciendo. Muy, muy, muy lindo todo. Después de muchísimos glaciares llegamos finalmente al Harriman Glacier, que creo que es el más grande de los que vamos a ver hoy. De hecho, nos anunciaron que ya vamos a ir regresando con la ilusión de encontrar más vida salvaje en el mar. Impresionante la cantidad de glaciares que vimos, la cantidad de hielo, las formaciones de este lugar realmente hacen sentir a uno así chiquitito. Y bueno, nada, uno se puede imaginar un poco la vida hace millones de años, porque todos estos lugares creo que están
intactos, así que increíble, me encantó la experiencia. La criatura del día, y no me refiero a Aldana, que también se está quedando dormida. No tenemos un bebé, pero tenemos a alguien que... Sí, lo mismo más o menos. Mírenla cómo está ahí, instaladísima. Estaba con frío, así que la tapamos, sacrifiqué mi campera. En todas las navegaciones se relaja mucho, Abby. Sí, anestesia, queda ahí toda dormida, es espectacular. Le habíamos armado justo atrás del asiento, tenía ahí su lonita, estaba tranquila ahí, pero bueno, después quiso pasar a UPA, así que bueno, ahí está. Nada como estar con mami. Buah. Volvimos del crucero felices, gran tour, y miren las vistas que tiene Whittier. Salimos a caminarlo un poquito porque tiene una particularidad muy interesante, muy diferente, y antes de volver al campamento, donde están todos esperándonos porque hoy a la noche va a haber asadito, vamos a recorrer un poquito acá el pueblito, que tiene una particularidad que todavía no lo puedo creer, pero como ven, allá, ese edificio que se ve ahí, es donde vive todo el pueblo. Tiene creo que máximo unos 300 residentes, Whittier, y viven todos ahí, en ese edificio. En el resto de lugares son negocios, todo industrial, que es donde llega el tren por donde pasamos el túnel y demás. Y después los que viven solos, todos juntos en ese edificio. Así que vamos a tratar de acercarnos a conocer un poquito la curiosidad de este pueblo. Otro túnel, pero peatonal, nos toca cruzar esta vez. Ya Whittier tiene muchas curiosidades, Creo que este túnel es para no molestar a los peatones cuando pasa el tren. Me imagino, no sé. Pero bueno, estamos cruzando este túnel para llegar a la residencia de la gente de este pueblo. Llegamos al famoso edificio de Whittier, y si querían más rarezas de este pueblo, en el edificio, como les contábamos, vive toda la población de acá, que son menos de 300 personas actualmente, y leíamos que fue construido por los militares en su momento, no era civil, y lo hicieron porque es un pueblo que está aislado con temperaturas muy extremas, entonces era como la manera de proteger a todas las personas que vivían ahí, estar concentrados en un solo lugar. Whittier está conectado solo por el túnel que pasamos, que le contamos que es ferroviario, y a la noche ese túnel se cierra, o sea que a la noche no puede entrar ni salir nadie de acá, solo por barco sería. Y después de que lo hicieron los militares, se hizo civil, que es donde ahora vive toda la gente acá. Y la otra curiosidad que a mí me llamó la atención, no es que solo es residencial, que vive la gente ahí, sino también ahí adentro está el correo, la escuela, almacén, todo está dentro del mismo edificio. O sea, literalmente es una ciudad vertical, porque está todo en ese edificio, así que es muy curioso. Así que vamos a acercarnos un poquito más a ver si se puede entrar. Nos dijeron que creemos que en la parte de la recepción se puede entrar, vamos a ver si podemos. Y también leía que antes eran 2 edificios, no sé dónde está el otro, pero el segundo, con el tema del terremoto muy fuerte que hubo acá, que es el mismo que les contamos que hizo desaparecer Valdés en su momento, derrumbó o lo dejó en muy mal estado el otro edificio. Entonces, como todo entraba en este, actualmente el que está en buen estado para la gente es este solo, el otro está ya inactivo. Estamos adentro y, por ejemplo, allá hay una cartelera donde se informa la vuelta a clases, todo como si fuera la información del pueblo. Y para que vean, por ejemplo, en el primer piso hay escribano, laundry, vimos ya todo a lo que pudimos acceder. Realmente, ¿no? Curioso, Qué loco. Curioso. Ahora acá me metí en el laundry también, acá tenemos cajero automático para golosinas, por allá tenemos también bebidas, así tipo gaseosas. Sí. Todo, está todo acá. Si querés, si te están faltando algunas medias, mirá, acá también tenés. Pero bueno, ya es parte como de
cosas de la ciudad acá concentradas acá adentro. Y bueno, tampoco queremos grabar mucho, no sé si incomoda o algo, no dice nada de ningún lado. No. Pero bueno, creo que nos da un paneo general de lo que hablábamos afuera, ¿no? Sí, no creo que sea parte de la rutina también de los que vienen a visitar Whittier venir a grabar este edificio. Entonces, yo creo que... No sé, porque es como la curiosidad. Entonces creo que aparte de los cruceros y las actividades naturales, el pueblo es... Bueno, es curioso, imagino que la gente... Bueno, no sé, a nosotros nos dio curiosidad, no sé si todo el mundo... Este es el ingreso. Y me imagino que porque sí, debe venir gente curiosa, hay como una mini exposición del ingeniero militar que construyó, fotos de la época y demás. Así que, muy bueno Whittier, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Buenos días, buenas tardes en realidad, porque ya son Casi las 2 de la pasada del mediodía, casi las 2 de la tarde. Salimos de la península de Kenai, abandonamos la península de Kenai, dejamos Anchorage atrás también y estamos yendo un poquito como para atrás A de contramano. Palmer. Sí, porque salieron unos planes buenísimos y eso saben que nos hace desviarnos y vale la pena. Y la verdad que todo en Alaska vale la pena. A todo le decimos que sí. Y más si es con amigos. Así que estamos yendo hacia donde está el glaciar Matanuska, porque vamos a hacer rafting. Rafting en Alaska, creo Rafting que en Alaska, es de las pocas cosas que nos faltaban hacer. quedaban. La Lo verdad queríamos que, hacer, así que... sí, está bueno. Alaska tiene 1.000.000 de actividades para hacer. En verano, en invierno son otro 1.000.000 de actividades. La verdad que es un estado con 1.000 cosas para recorrer. O sea, nos vamos a ir de Alaska en el momento que nos vayamos con 1.000 cosas pendientes, pero la verdad que cumplimos con un montón de cosas para hacer. Y hoy va a ser rafting y aparte va a ser con amigos. Nos estamos por encontrar con Fraga, Willy y Margie y darle la vuelta. Así que creo que es una de las actividades que hasta es mejor hacerla con amigos. Va a estar muy divertido. Así que estamos llegando al lugar, nos quedan ahora unos 30 minutos y llegamos de donde va a arrancar la actividad sobre el río Matanuska, o sea, es el río del glaciar Matanuska. Así que bueno, estamos en ruta y nos vamos a encontrar con los chicos y hacer un poquito de aventura por Alaska. Sí, esta ruta que estamos haciendo ahora es la ruta que hicimos de noche la otra vez para venir hacia Palmer desde Valdés. Sí, el día que vinimos de noche porque teníamos que hacer el vuelo en helicóptero. Sí. Así que no les habíamos podido mostrar mucho y nosotros tampoco la habíamos disfrutado mucho porque la agarramos de madrugada, aunque era de día, pero ahora la estamos haciendo con un día espectacular. Hoy el día nos acompaña, todos estos días nos estuvieron acompañando, así que estamos muy entusiasmados por llegar y meternos al río, un río de Alaska. Mientras llegamos y en este tiempito que llegamos, aprovechen ustedes ahí y le dan un me gusta a este video, dejan un comentario, fíjense la campanita, hay muchos que nos avisan que no le están llegando notificaciones, es por la campanita, fíjense que la tienen que activar. Sí, les quiero pedir un favor enorme, Anoten. estamos por llegar a los 40.000 suscriptores, nos quedan más o menos unos 1.000, así que compartan el canal, ayúdennos a llegar a los 40.000 antes de salir de Alaska, así que compartan con sus amigos, familiares, fíjense si ustedes están suscriptos, a ver si lo logramos. Ya estamos con los trajes, son Hay que ir a agarrar las botas son ahora. trajes secos, así que si nos caemos al agua no nos deberíamos mojar, porque acá no es como en otros países el rafting, que si te caes el agua es helada, Sí, es de acá glaciar. la temperatura del agua son 40 grados Fahrenheit.
Ahora cuando baje Gil, te juego una competencia de cabezazos. Están como A ver si te la los... aguantás. ¿Cómo se llaman los alces que se golpean las cabezas? Sí, de hecho a Willy se le ven los cuernos. ¿Están listos, amigos? Estamos listos para la aventura. Bueno, Capitán, estamos listos. Quédense para verlo. Estamos por comenzar la actividad acá con la gente de Nova Alaska Guides. Acá están los botes. Ahora nos vamos a ir a poner los chalecos porque ya estamos casi muy cerquita del río. Nos vamos para el agua. sí. Para los que les... ¡Listos! Bueno, en la descripción dejamos como siempre toda la información para las actividades. ¿No, Willy? Sí. Estamos ahora ya en el río Matanuska por comenzar la actividad. Están terminando de inflar los botes para que estén bien infladitos. Estamos bien preparados con ya casi todo puesto el equipo seco. Y como los que saben o para los que no, el rafting tiene diferentes niveles, del 1 al 5, que es el más jodido. El que vamos a hacer es el número 3 para 4. Es como una actividad intermedia y vamos a hacer unos 16 kilómetros de bajada por el río. Así que vamos a tener que remar mucho. ¿Listos? Está complicada la natación, che. Parecemos uno de Keiko, uno Teletubbies. Bueno, ahora sí, traje seco puesto. Salvavidas. Parezco la tortuga Manolito. La pucha que me parece. Bueno, lo importante es que si nos caemos no nos mojamos. Sí, si nos matamos todos. ¡Adiós! ¡Arrancamos! ¿Qué tal la experiencia, chicos? Casi nos perdemos a Willy. ¡Qué lindo! Sos un sobreviviente, Willy. Doble de riesgo. Felicitaciones. En la primera ola casi lo perdimos. ¡Es la primera, arrancando! No pasa nada. ¿Lleva el agua? No pasa nada. Muy bien. Chao, chicos. Gracias Adiós. por compartir un día tan lindo. Gracias, esperamos ¿Qué día nos tocó, que les haya gustado nuestra empresa. Habla de Willy Vivo. Gracias por sobrevivir, Willy. Grande, Que Willy. no nos arruinaste el Alaska y teníamos que hacer Qué un cagada, funeral. qué cagada si te morías, boludo. Qué cagada. No, bueno, estás bien por suerte. De testigos, todo un rebardo. Lo intentamos. Bueno, amigos, nos vemos más adelante. Adiós. Buenas rutas, los queremos. Pórtense bien. Cuídense. Otro sueño cumplido para hacer en Alaska, otra actividad increíble, divertida y con adrenalina, así que nos vamos a la ruta contentos y esperamos cruzar a los chicos. Creo que en el Denali va a ser el próximo encuentro por ahí y creo que después ya de ahí todos nos dividimos un montón. Así que ahí Alaska está empezando a tocar su fin y nos está poniendo a todos así como ¡ah! Sabemos que algunos ya los saludamos y no sabemos cuándo nos volvemos a ver. Pero bueno, hoy fue un hermoso día compartido con amigos. Sí. Así que nos vamos a la ruta rumbo a Anchorage y después ya nos vamos para el Denali.
Correcto.